Muy buenos días, compañeros. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes en el curso de Derecho Procesal Civil 2. Para la semana número 15 vamos a ver procesos de ejecución y las ejecuciones especiales. Claro que vamos a terminar con el tema del juicio ejecutivo que dejamos pendiente la semana pasada. Entonces vamos a utilizar las mismas presentaciones de la semana pasada tanto para la semana 14 como para la semana número 15. Lo único que vamos a adelantar un poquito lo que es el juicio ejecutivo, pues ya habíamos visto anteriormente que el nombre correcto pues es juicio ejecutivo. Muchos le llaman ejecutivo común, pero eso está incorrecto, ¿verdad? Es un nombre que no se debe de utilizar. Sin embargo, pues en algunos juzgados ustedes podrán ver en las resoluciones que dice juicio ejecutivo común, número tal y tal, pero se refiere únicamente a lo que es el juicio ejecutivo. Ya habíamos visto también la procedencia del título ejecutivo de acuerdo a los títulos que tenemos regulados en el artículo 327, en el artículo, permítanme, ahí estamos, en el artículo 110 de la Ley de Bancos y en el artículo 2142 del Código Civil. Prácticamente, pues, nos está indicando qué otros títulos, aparte de los del artículo 327, se deben tomar como juicio ejecutivo. Títulos ejecutivos en otras leyes, la ineficacia del título también, pues lo vimos de acuerdo al artículo 296, pero tenemos que tomar en cuenta que los títulos para el juicio ejecutivo, pues no tienen garantía real. Cuando hablamos de garantía real, nos estamos refiriendo a lo que es la prenda y la hipoteca. Si nosotros revisamos cualquiera de los títulos del 327, pues nos podemos dar cuenta que ninguno de ellos pues está garantizado con prenda o hipoteca. Y si estuviera garantizado, pues la vía correcta de ejecución es la ejecución en vía de apremio. Entonces, prácticamente el artículo 296, bueno, aquí pues ya lo compusimos, ¿verdad? Basándonos en ese artículo para aplicarlo en lo que es el juicio ejecutivo. Pero el artículo 328 nos indica integración del procedimiento. Además de las disposiciones especiales previstas en este título y en el siguiente, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. Los títulos enumerados en el artículo anterior pierden su eficacia en los mismos casos previstos en el artículo 296 y por eso les coloqué el 296. Entonces, si analizamos, tenemos que tener a la mano los dos artículos, el artículo 296 y el artículo 328 del Código Procesal Civil y Mercantil. En estas dos presentaciones podemos ver el artículo 328, integración del procedimiento. Además de las disposiciones especiales previstas en este título y en el siguiente, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio. Ese mismo artículo, si ustedes tienen el Código Procesal Civil y Mercantil a la mano, pues pueden ver que en el segundo párrafo nos indica los títulos enumerados en el artículo anterior pierden su eficacia ejecutiva en los mismos casos previstos por el artículo 296. El artículo 296
nos habla de la ineficacia del título. Los títulos expresados anteriormente, o sea, los del 295, pierden su fuerza ejecutiva a los 5 años y si la obligación es simple. O sea, cuando hablamos de obligación simple es aquella obligación que no tiene una garantía real. Cuando hablamos de garantía real, pues nos estamos refiriendo a lo que es prenda o hipoteca. Si es hipoteca, pues se va a ejecutar en ejecución en vía de apremio. Y si es una garantía prendaria, se va a ejecutar en el trámite que está regulado en la Ley de Garantías Mobiliarias. Entonces, por lógica, pues sabemos que todas las obligaciones simples pierden su fuerza ejecutiva. Bueno, el título a los 5 años, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta para los títulos del juicio ejecutivo. Ahora bien, el juicio ejecutivo. Aquí pues tenemos la diapositiva completa de lo que es el juicio ejecutivo. Y aquí podemos ir viendo cada uno de los pasos. Sin embargo, pues nos vamos a ahondar en el tema, ¿verdad? Con cada uno de los pasos del esquema. Entonces vamos a empezar con procedimiento del juicio ejecutivo. Y nos vamos a situar en esta parte, demanda. La demanda debe de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 50, en el artículo 61, en el artículo 106 y en el artículo 107. Entonces, para recordar un poquito, pues vamos a los artículos 50. El artículo 50 nos habla del auxilio del abogado. Toda demanda que debe de ir a los tribunales debe de llevar la firma y sello del abogado, así también como el timbre forense. Timbre forense de 1 quetzal por hoja, y ese no lo deben de olvidar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el artículo número 50. El artículo 61, pues se refiere a todo lo correspondiente al escrito inicial. Y en el escrito inicial, pues tenemos el nombre del demandado, tenemos también el lugar para recibir notificaciones tanto del demandado como el de nuestro cliente, ¿verdad? Que sería nuestra oficina profesional. Vamos a buscarlo para recordar un poquito. Designación del juez o tribunal a que se dirija, nombre y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, relación de los hechos a que se refiere la petición, fundamento de derecho, nombres y apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama la petición en términos precisos, lugar y fecha, número de copias, en fin, debe de llenar con todos los requisitos del artículo 61. Y para el juicio ejecutivo, pues sí le colocamos el nombre de demanda. Cuando hablamos de la ejecución en vía de apremio, yo les decía, bueno, por términos académicos le vamos a llamar demanda, ¿verdad? Porque la mayoría de casos le dicen demanda al escrito que inicia la ejecución en vía de apremio. Sin embargo, pues podemos recordar que no nos podemos oponer a ese escrito. Ese escrito no se pueden interponer excepciones sobre ese escrito. Entonces, no lo podemos considerar demanda porque no inicia tampoco un proceso que va a finalizar, ya sea con una sentencia. En cambio, en el juicio ejecutivo, sí, ¿verdad? Tenemos esa fase de conocimiento previo, donde se va a dictar una sentencia de remate, pero se va a dictar una sentencia. Y lo podemos ver aquí, ¿verdad?
Se inicia con la demanda llenando todos los requisitos del artículo 61, 106, 107, el artículo 50, ¿verdad? Y hasta aquí podemos darnos cuenta que hay una sentencia y aquí empieza la integración del procedimiento. ¿Qué nos dice el artículo 328? No lo vayamos a confundir y no vamos a decir, empezamos el juicio ejecutivo y el juicio ejecutivo termina con la sentencia y de ahí nos pasamos a la ejecución en vía de apremio. No, no es así. Prácticamente utilizamos los mismos pasos, ¿verdad? Integramos el procedimiento, claro que sobre el título de juicio ejecutivo. Vamos a iniciar con nuestra demanda de juicio ejecutivo, llenando todos los requisitos. Y vamos a terminar aquí siempre con el mismo expediente de juicio ejecutivo. Entonces, no nos tenemos que confundir. El artículo 328 nos indica integración del procedimiento. Y si lo analizamos, pues nos indica además de las disposiciones especiales previstas en este título, o sea, estamos hablando del título segundo, juicio ejecutivo. Este tiene sus disposiciones especiales, tal y como nos pasaba en el juicio oral y en el juicio sumario, que tenían sus disposiciones especiales, pero habían cosas que no estaban reguladas ahí porque el articulado era muy pequeño. Entonces, teníamos que integrar, teníamos que voltear a ver al juicio ordinario para poder aplicar algunas situaciones. De la misma manera, el juicio ejecutivo tiene sus artículos especiales que van regulados del artículo 327 al artículo 335. Prácticamente son 8 artículos nada más, pero todo lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, la tasación, por ejemplo, el remate, por ejemplo, la liquidación y todo lo que empieza desde aquí, lo vamos a integrar a lo que es la ejecución en vía de apremio. Tenemos que saber ejecución en vía de apremio para continuar después el juicio ejecutivo, claro que es sobre el título de juicio ejecutivo. El artículo 106, pues son los requisitos de la demanda, el fundamento de derecho, las peticiones, los hechos, ¿verdad? Y no me recuerdo del otro, ahorita se los busco. Artículo 106. Hay los medios de prueba, es el otro, pero no he encontrado el. Entonces es fundamento de derecho, los hechos, la prueba y las peticiones. Y el artículo 107, que son los documentos que van a hacer soporte a la demanda, los que se deben de acompañar. Claro que también, y es importantísimo, porque si no, no hay ejecución, es acompañar el título ejecutivo. El título ejecutivo tenemos que tener cualquiera de los del artículo 327, el 110 o el 2142 del Código Civil. Si tenemos cualquier otro título, si encaja en los del 294, vamos a hacer ejecución en vía de apremio. Si encaja en los del artículo 327, es ejecución, perdón, es juicio ejecutivo. Pero tenemos que tener en cuenta que esos títulos tienen que traer aparejada la obligación de pagar dinero. ¿Por qué? Porque si no traen la obligación de pagar dinero y que sea líquido y exigible, entonces estamos enfrente de una ejecución especial, que también lo vamos a ver el día de hoy. Ustedes pueden tener el testimonio de una escritura pública,
Y vamos a poner ese ejemplo, ¿verdad? Tenemos el testimonio de la escritura pública y nos lo llevan y nos dicen, licenciado, queremos que usted nos ayude a ejecutar esta obligación. Claro que no van a llegar así las personas, sino que van a decir, el señor Juan no hizo tal y tal cosa o el señor Juan no me pagó tal y tal cosa. ¿Qué documento tiene usted? Algo que le haya firmado el señor Juan. Entonces les lleva el testimonio de una escritura pública. Vaya, tenemos el testimonio. Pongamos que aquí esto es el testimonio. Entonces lo vamos a entrar a leer. Si en el testimonio dice, el señor Juan se obliga y en garantía da su casa como medio de hipoteca, entonces sabemos que es un crédito hipotecario. Entonces, ese testimonio de escritura pública lo vamos a ejecutar por medio de la ejecución en vía de apremio. ¿Por qué? Porque en el artículo 294, inciso 3, ¿qué nos dice? Nos dice créditos hipotecarios. Y los créditos hipotecarios deben de ir en escritura pública porque se deben de inscribir en el registro general de la propiedad. Entonces, ese es el testimonio de escritura pública, pero tenemos que entrar a leer el contenido. Nos llevan un testimonio de escritura pública y nos dice, el señor Juan se reconoce deudor del señor XXX por la cantidad de 50,000 quetzales. Entonces seguimos leyendo y no encontramos una garantía real. El señor Juan pues no garantizó su deuda con hipoteca, no la garantizó con prenda, no la garantizó con nada. Quizás la garantizó con fianza, ¿verdad? Con un fiador. Entonces buscamos en el 294 y nos dice créditos hipotecarios y créditos prendarios. No nos dice fiadores, ¿verdad? Pero ahí hay inmerso que Juan le debe dinero a XX, ¿verdad? Pero lo va a garantizar con un fiador. Entonces, ese título, esa escritura pública, ese testimonio de escritura pública, lo vamos a ejecutar por medio del juicio ejecutivo. ¿Por qué? Juicio ejecutivo y ejecución en vía de apremio, cobrar dinero. Cobrar dinero. La diferencia es el título ejecutivo. El título ejecutivo es la diferencia, ¿verdad? Si es cualquiera de los títulos que encajan en el 294, ejecución en vía de apremio. Si es todos los que encajan en el 327, juicio ejecutivo. Siguiendo con el ejemplo, nos llegan con el testimonio de una escritura pública, donde Juan pues se obliga a entregar cualquier situación o se obliga a hacer un trabajo, pero ahí podemos ver que no hay una cantidad de dinero, solo hay una acción que tiene que hacer Juan, ¿verdad? Por ejemplo, un contrato de compromiso. En el contrato de compromiso donde Juan se compromete que el día 30 de mayo del año 2020, o pongámoslo hoy, que el día 22 de mayo del año 2022 se compromete a entregar la reparación de unos zapatos, pongámoslo, y lo hicieron en escritura pública, ¿verdad? O a entregar unos pasteles para un cumpleaños, pero dentro de ese contrato no hay cantidad, no hay un resarcimiento económico, solo que se comprometió a entregar eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la vía para ejecutar esa escritura pública? Es la ejecución especial. Entonces, por eso tenemos que decir que el elemento más importante del juicio de las ejecuciones es el título ejecutivo. Claro que tenemos otros, ¿verdad? Que ustedes como abogados tienen que investigar antes de empezar con una ejecución. Por ejemplo, tienen la acción ejecutiva, o sea, la acción que tiene cualquier persona de ejecutar, ¿verdad? ¿Qué es la acción? Recordamos que es el derecho que tiene todo guatemalteco de acudir a los tribunales
a exigir una pretensión. La acción ejecutiva, que esa pretensión sea ejecutar un derecho. Entonces, otro de los elementos de las ejecuciones es la acción ejecutiva y otro de los más importantes, aparte del título ejecutivo, es el patrimonio ejecutable. ¿Por qué? Porque ustedes antes de iniciar una ejecución como abogados, les digo, tienen que saber cuál es el patrimonio ejecutable de la persona, tienen que ir a investigar. El patrimonio ejecutable es el conjunto de bienes que se pueden embargar o que se pueden ejecutar para cubrir una deuda. Por ejemplo, si ese señor Juan debía, teníamos que haber investigado, bueno, si tiene una casa tal y tal, investigamos el número de la finca, folio y libro, que él trabaja en tal y tal lugar, podemos embargarle el salario, todo eso es el patrimonio ejecutable, ¿verdad? Si no tiene patrimonio ejecutable, era lo que les decía, ¿de qué nos sirve, verdad? Iniciar un proceso si él no va a tener con qué pagar. Entonces lo vamos a iniciar solo para tenerlo ahí, ¿verdad? Hasta que él se haga de algún bien. Entonces continuamos, ¿verdad? Estamos todavía con la demanda. Si la demanda no llena los requisitos, pues prácticamente la rechazan. Entonces aquí no hay previos, aquí no hay nada, ¿verdad? Entonces ¿cómo se llama? No cumplió con los requisitos, es rechazada y ustedes como abogados pues deciden, la van a traer al juzgado, se van con su demanda rechazada, su título ejecutivo en original, recuerden, y lo vuelven a teclear, ven por qué se la rechazaron, va a entrar con un número nuevo de expediente y lo vuelven a ingresar. Ahora sí llenan los requisitos. Entonces el juez le da trámite. Y aquí les coloqué en rojo. Ojo, en cualquier caso, el juez va a emitir una resolución. Si no llena los requisitos y la rechaza, el juez emite una resolución donde dice que fue rechazada. Si llena los requisitos, dicta una resolución donde le da trámite. Si llena los requisitos y de todas maneras dicta una resolución donde no le da trámite. Aquí les puse en rojo eso. ¿Por qué? Porque esta resolución sí es apelable. Recordemos, en la ejecución en vía de apremio solo es apelable el auto que deniegue la vía de apremio. Aquí este es el auto que deniegue el juicio ejecutivo. Prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Solo que uno le ponemos juicio ejecutivo y al otro le ponemos ejecución en vía de apremio. Llena los requisitos, es rechazada, esa resolución es apelable. También recordemos, en la ejecución en vía de apremio, la resolución es apelable. También recordemos, en la ejecución en vía de apremio, en la liquidación, el auto que apruebe la liquidación es apelable. De la misma manera, en el juicio ejecutivo, ¿verdad? El auto de la liquidación es apelable. O sea que es apelable esta resolución, tanto en ejecución en vía de apremio como en juicio ejecutivo, como esta resolución. Pero además, en el juicio ejecutivo también es apelable la sentencia de remate, la sentencia que está aquí. Entonces, solo vamos a ver una cosa. Entonces, dándoles un chivo para el examen, es que solo quería ver cuántos estaban conectados, ¿verdad? Porque ustedes son los acreedores de ese chivo para el examen. Los que no se conectan, pues, no van a saber, ¿verdad? Ya, allá de ustedes si les dicen, ¿verdad? Pero, si yo les hago una pregunta, ¿verdad? Y ponemos el auto que ordena el remate, ¿cuántos días tiene Pedro Pérez para apelar?
y ustedes me van a colocar 3 días, entre las alternativas 3 días, 8 días, 5 días, ninguna de las anteriores. Ustedes tienen que analizar y tienen que entrar a estudiar, ¿verdad? Porque dicen, bueno, ¿por qué me preguntó el licenciado cuántos días tiene para interponer el recurso de apelación en una resolución que ordena el remate o la escrituración o la tasación o la entrega de bienes, y eso no se puede apelar? Entonces, con toda seguridad, coloco yo ninguna de las anteriores, ninguna es correcta, no es apelable, cualquier alternativa, ¿verdad? Entonces tienen que analizar. Si se les pregunta cuántos días tiene para apelar la resolución que deniegue el juicio ejecutivo, ahí con toda seguridad tiene 3 días. Si se les pregunta cuántos días tiene para apelar la sentencia de remate en el juicio ejecutivo, con toda seguridad tienen 3 días. Si se les pregunta cuántos días tienen para apelar el auto que apruebe la liquidación, con toda seguridad ponen ustedes, tenemos 3 días. Entonces, ahí no se deben de perder, ¿verdad? Es cuestión de que vayan estudiando, vayan analizando. Una compañera, pues ahí les vio en un grupo un prontuario de derecho procesal civil, es de que ubiquen los expedientes en la página 633 empieza la ejecución en vía de apremio. La manera de ir estudiando es viendo el expediente con su ley a la par. Las diapositivas, pues no, ¿verdad? Eso es más que todo para que uno se vaya recordando de qué temas debe de tocar a la hora de dar clases. Pero lo que ustedes deben de manejar, y se lo recalco, hoy 22 de mayo del año 2022 a las 8:28, es de que tienen que tener manejo de ley, tienen que tener bastante conocimiento de la ley, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se va a obtener? Leyéndola una y otra vez, leyéndola una y otra vez. Y de ahí pues ya van comparando con los expedientes, ¿verdad? Si no tienen, ahí por el prontuario pues tienen opción a bastantes expedientes, ¿verdad? Porque a veces es difícil ir a los juzgados. Continuemos. La demanda pues llena todos los requisitos formales. Estamos viendo, el juez no lo ha entrado a conocer, solo agarró, vio artículo 50, si está la firma del abogado. El artículo 61, si está bien dirigido al juzgado, está el lugar para recibir notificaciones, está todo, ¿verdad? El artículo 106, pues sí tiene pruebas, aunque recuérdense que en la ejecución las pruebas pues es antitécnico, pero muchos ponen prueba y colocan el título ejecutivo. Hay otros que solo colocan en ese apartado título ejecutivo y colocan lo que es el título ejecutivo, las peticiones, ¿verdad? Entonces, el juez ya vio eso y le dio trámite. Ahora toma la demanda y el título ejecutivo y lo va a calificar. O sea, ya va a entrar a ver si de veras llena los requisitos el título. Entonces dice, calificación del título y mandamiento. Mandamiento es ordenarle a Juan que pague. El juez califica el título y si lo considera suficiente, despacha mandamiento de ejecución. ¿Qué quiere decir? Orden de ejecución. Te va a decir, bueno, el título que trae XX es excelente para el juicio ejecutivo, así que démosle. Mandemos a cobrarle a Juan. Ese es el mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento. Entonces, esto lo va a hacer el notificador en un solo acto. Bueno, se podría hacer en 2 actos, en uno llegar a notificar y en otro llegarle a requerir el pago. Pero la mayoría, un 99.99.99999%, lo hacen en el mismo acto, ¿verdad? Entonces llega el notificador o el empleado del tribunal que indique,
toca ahí e indica y dice, bueno, aquí vive Juan. Bueno, sí, aquí vive Juan o aquí trabaja Juan. La mayoría pues les encanta ir a los lugares de trabajo, ¿verdad? Y en voz alta, bueno, aquí vive Juan, venimos del juzgado con un proceso de ejecución, ya lo entra a llamar la secretaria, Juan lo buscan ahí, todos los compañeros ahí pendientes, ¿verdad? Que Juan saber en qué clavos está metido, pero eso lo he visto yo, ¿verdad? Entonces, continuando, ¿verdad? Todavía no tengo preguntas, vamos a ver unos 5 minutos más y vemos qué preguntas. Entonces pueden enviar sus preguntas para... Entonces ahí se ordena el requerimiento de pago, ¿verdad? Entonces pueden pasar dos cosas. Uno es de que pague, ¿verdad? Juan carga 50,000 quetzales en su billetera en efectivo, lo saca y les dice, bueno, aquí están los 50,000 y ya déjenme de molestar. Y ahí pues termina la ejecución. Pero el 99.99% de personas pues no pagan en ese momento, ¿verdad? Y dicen, mire, pues yo no pago. Entonces ahí lo que se hace es el embargo de bienes. Y les coloqué definitivo, yo sé que está mal dicho, ¿verdad? Ese nombre de embargo definitivo, porque hay embargo. Tenemos el embargo que se plantea de acuerdo al 527 en las medidas precautorias y muchos le llaman embargo precautorio, pero está mal dicho porque en la ley solo dice embargo, ¿verdad? Aunque en el registro de la propiedad a veces yo he visto en algunas propiedades que dice anotaciones, embargo precautorio por el juicio de fijación de pensión alimenticia promovido por tal y tal persona, y ahí dice. Después, en la ejecución en vía de apremio o en la ejecución en el título ejecutivo, ya dentro del proceso tenemos un embargo aquí, ordenando requerimiento de embargo, ¿verdad? Ya estamos dentro del proceso. Y por eso le dice que tiene ese embargo definitivo. Y en el registro de la propiedad, también en las anotaciones, van a ustedes a encontrar el embargo definitivo, pero por academia es embargo, ¿verdad? Es antitécnico. Si ustedes se lo encuentran, pues ya saben a qué se refiere cuando dice embargo precautorio, porque fue solicitado como medida precautoria. Y si dice embargo definitivo, fue porque fue solicitado dentro de una ejecución. Entonces, claro que es importante el precautorio porque es para apartar. Si Juan les debe a XX, le debe a YY, le debe a ZZ, entonces todos van a querer embargar. Y él solo tiene una propiedad, entonces tiene derecho el primer embargo. Entonces, para eso sirve el que se hace en las medidas precautorias. Otra cosa que es importante, y aquí es la diferencia con ejecución en vía de apremio, es que se le da audiencia por 5 días al demandado para que se oponga o haga valer sus excepciones, cosa que no sucede en ejecución en vía de apremio. Recordemos, en ejecución en vía de apremio solo va a interponer excepciones que destruyan eficacia del título y que se basen en prueba documental, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas? Las que destruyan la liquidez, que no sea exigible el pago de dinero, ¿qué otra cosa? La liquidez, la exigibilidad, todo eso, ¿verdad? Entonces, es lo que entra a atacar en ejecución en vía de apremio. En el juicio ejecutivo, y vamos a regresar otra vez, presentan la demanda, el juez califica, despachará mandamiento de ejecución ordenando requerimiento y si no paga, embargo. Y de una vez le coloca, ¿verdad? Que le da 5 días de audiencia al ejecutado. Aquí, en estos 5 días de audiencia, el ejecutado puede oponerse. Su escrito de oposición, yo me opongo a la ejecución por tal y tal y tal y tal cosa. También puede hacer valer sus excepciones, puede basarse en las del 116.
la demanda defectuosa, la prescripción, cualquiera de esas, pero no las va a interponer ni como excepción previa ni como excepción perentoria, las va a plantear únicamente como excepciones, ¿verdad? Entonces, esto está regulado en el artículo 329 del Código Procesal Civil y Mercantil. Audiencia al ejecutado. Promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerase suficiente y la cantidad que se reclame fuese líquida exigible, despachará el mandamiento de ejecución ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes. Si fuere procedente y dará audiencia, subrayen ahí hasta abajo, por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Eso debe de ser en el mismo escrito, ¿verdad? Actitudes del demandado, y aquí se los aparté, ¿verdad? Para que siempre estamos en la misma, aquí mismo. Vamos a entrar a las actitudes del demandado. Si el ejecutado se opusiere, o sea, se va a oponer, ¿verdad? Entonces Juan va a decir, no es cierto, voy a presentar mi escrito de oposición y también, ¿verdad? Si tengo excepciones, las voy a plantear de acuerdo al artículo 331. Si el ejecutado se opusiere, deberá razonar su oposición y si tuviere excepciones, deberá deducirlas todas en su escrito de oposición. Entonces, estas son las actitudes del demandado. Aquí se derivan dos actitudes. ¿Qué puede pasar? Si no hay oposición, Juan se quedó cruzado de brazos y dice que no va a hacer nada. Entonces, ahí se dicta sentencia de una vez. Aquí, ¿verdad? ¿Y qué va a resolver la sentencia? Sobre la oposición, pero como no hubo oposición, sobre eso no. Sobre las excepciones, no hubo excepciones tampoco. Si procede a hacer trance y pago de los bienes embargados y con su producto o pago al acreedor. Esto sería si no hay oposición. Pero, si hay oposición, Juan dice, bueno, yo sí me voy a oponer, ¿verdad? Yo sí voy a plantear excepciones. Yo no me voy a dejar y hace su escrito de oposición. Entonces, ¿qué sucede? Vaya, le llega la notificación a Juan. Juan dice, bueno, tengo 5 días para oponerme. Llega con cualquiera de ustedes. Y ustedes le dicen, sí, señor Juan, opongámonos. Hacen su escrito de oposición, lo presentan al juzgado. El juez lo entra a conocer y le da audiencia al ejecutante, a XX. Le da audiencia al ejecutante, a XX, por el plazo de 2 días, artículo 331. Vaya, entonces, después de esa audiencia a XX, el juez abrirá a prueba por el término de 10 días comunes para que Juan y para que XX presenten sus pruebas. Estamos, ¿verdad? Para que Juan y XX presenten sus pruebas. Entonces, si el demandado se opone, se le da audiencia. Bueno, pongámosle, si el ejecutado se opone, se le da audiencia al ejecutante por 2 días. Y luego, pues, se abre a prueba. Y aquí les voy a hacer una pregunta, miren, pues, porque tenemos que aplicar todo lo que estudiamos el año pasado y este año, ¿verdad? Entonces, aquí se debe de identificar el demandado porque él está compareciendo por primera vez al tribunal. No es pregunta, sino que les estoy poniendo ahí un asterisco. Aquí, en esta audiencia que se le da al ejecutante, él ya solo coloca de datos conocidos dentro del proceso, porque él fue el que presentó esta demanda. Ahí no se vayan a perder.
él presentó esta demanda a este se presentó y se opuso. Estos 2 días de oposición ya no se presenta porque ya se presentó aquí el medio de prueba a ambos y la sentencia. Y ahí termina la fase de conocimiento. Por eso cuando estudiamos ejecuciones singulares, vimos en una de las clasificaciones dinerarias, aquí se está cobrando dinero, en la vía de apremio se está cobrando dinero y en las sentencias de condena se cobra dinero. Entonces, esas encajaban en esa clasificación, ¿verdad? Entonces, ahí pues no nos perdemos en eso. Vamos a ver hoy sí, ya tengo algunas preguntas en el correo. Vamos a entrar a ver. Yo creo que no. Creo que sí. Puede ejecutarse un reconocimiento de deuda no suscrito ante notario y sin firma legalizada. Eso pues lo estudiamos la semana pasada, Laureano. Recordemos de que hay un artículo que dice en el inciso 3 del artículo 327, documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante el juez competente. Entonces, se tiene que llegar a reconocer ese documento, ¿verdad? Ante el juzgado y lo puede hacer como una prueba anticipada. Por eso era lo importante y les coloqué la semana pasada, no sé si se recuerda, el accidente de tránsito, que era lo importante que ustedes pues legalizaran la firma para evitar ese reconocimiento que se debe de hacer. Omar Magdaleno, buenos días. No he podido tener acceso a ese prontuario. Disculpe, ¿con quién me puedo comunicar? Miren, hay un grupo, bueno, hay 2 grupos, he visto yo en Telegram, que ahí pueden entrar a ver los archivos y en los archivos pues van a encontrar ese prontuario. Yo pues ahí alguien me contó, ¿verdad? Y me lo envió por correo y a la hora de ver, pues sí vi que sí tenía todos esos expedientes, ¿verdad? Entonces, sería de que se comunicara con cualquiera de sus compañeros y si usted pues está en ese grupo que tienen, entonces vaya a ver a los archivos, ahí lo va a encontrar. Hasta aquí no tengo otras preguntas, miremos. Buen día. De los recursos apelables son para juicio ejecutivo y juicios ejecutivos en vía de apremio. No. Miren, ahí está un poco confundido. La apelación es un recurso, ¿verdad? O sea, recursos apelables no existen. Lo que existe es un recurso que se llama apelación. La apelación casi la puede utilizar en cualquier resolución, ¿verdad? Pero en el término de las ejecuciones, porque tenemos ejecución en vía de apremio y tenemos en el juicio ejecutivo. Hay ciertas resoluciones que son apelables, no todas. En la ejecución en vía de apremio es únicamente apelable la resolución que no le dé trámite a la vía de apremio, ¿verdad? La ejecución en vía de apremio y el auto que apruebe la liquidación. De la misma manera, en el juicio ejecutivo solo es apelable la resolución que no le dé trámite al juicio ejecutivo, el auto que apruebe la liquidación y la sentencia de remate. Solo esas 3 cosas. Todo lo demás no es apelable. Hablando de ejecución en vía de apremio y juicio ejecutivo, claro que usted puede apelar cualquier auto de incidente en juicio ordinario, usted puede apelar cualquier sentencia,
puede apelar cualquier cosa que sea apelable y si no, pues puede interponer nulidad, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? La apelación es un recurso y para la otra semana, pues vamos a ver lo que es el, los medios de impugnación. Talía Say, hola, buenos días. Una pregunta, en ejecución en vía de apremio, ¿se puede apelar el auto que deniegue la VATUS? Me imagino que es ejecución en vía de apremio. Sí se puede apelar, ¿verdad? Entonces, ahí, este es, sí, yo creo que es el mismo esquema, ¿verdad? Tal vez lo bajó del mismo libro, del mismo archivo. Entonces, ahí para que lo vayan agrandando, ¿verdad? Entonces, ahí pues no, solo vamos a ver alguna otra pregunta y si no, pues ahí volví, bueno, continuemos, ¿verdad? Si no nos perdemos tanto ustedes como yo. Me preguntan, Lick, disculpe, ¿podría repetir los plazos de las apelaciones de liquidación, remate y cuál es la que no es apelable? Miren, aquí tengo en pantalla el esquema del juicio ejecutivo. Usted solo puede apelar la resolución que deniegue el juicio ejecutivo. Puede apelar únicamente la sentencia y puede apelar únicamente el auto que apruebe la liquidación o que deniegue la liquidación, ¿verdad? Estas tres cosas se pueden apelar. Lo demás no se puede apelar. El plazo para interponer la apelación de acuerdo al artículo 602, porque dentro de las especificaciones del juicio ejecutivo y en ejecución en vía de apremio, no nos dice cuánto tenemos para poder presentar la apelación. Entonces tomamos el plazo genérico del 602 que tienen 3 días para apelar, pero eso es solo para apelar. El recurso no lo hemos entrado a conocer, lo vamos a ver más adelante, porque ustedes van a presentar su apelación, pero el juez después va a abrir a vista, va a resolver en tantos días. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en el 602 está el plazo para interponer, 3 días, ¿verdad? Continuemos. Sentencia. Estamos en el artículo 332. Sentencia. Vencido el término de prueba, el juez se pronunciará sobre la oposición y en su caso sobre todas las excepciones deducidas. Pero si entre estas se halla la de incompetencia, se pronunciará sobre las restantes y solo en caso de haber rechazado la de incompetencia. ¿Qué quiere decir? Que si se presenta la de incompetencia y la rechaza, pues sigue conociendo. Y si no, si la acepta la de incompetencia, pues va a trasladar el expediente al juez competente. Si la excepción de incompetencia fuese acogida, el juez se abstendrá de pronunciarse sobre los demás y en este caso se aguardará que quede ejecutoriada la resolución para decidirse las restantes excepciones y la oposición por quien sea competente. La sentencia de segunda instancia en los casos en que la excepción de incompetencia fuese desechada, en el fallo de primera se pronunciará sobre todas las excepciones y la oposición siempre que no revoque lo decidido en materia de incompetencia. Además de resolver las excepciones alegadas, el juez declara si no ha lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y el pago al acreedor, ¿verdad? Entonces ahí se va a ver si se paga o no se paga o si se va a pagar con algún otro bien, ¿verdad? Entonces el juez da esa oportunidad de trance y remate.
si procede la entrega de la cosa, la prestación del hecho, su suspensión o destrucción y en su caso el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces, estamos aquí, se dictó sentencia. Y aquí pues aplicamos el artículo 328, ¿verdad? Que es la integración a la ejecución en vía de apremio, tomando y poniendo un asterisco ahí, que no es ejecución en vía de apremio, sino que prácticamente vamos a utilizar lo mismo que dice ahí, pero aplicado al juicio ejecutivo. Entonces tenemos lo que es la tasación. Juan no pagó, ¿verdad? Entonces se le embargó el bien. ¿Y qué es la tasación? Es colocarle un valor a ese bien, ¿verdad? Pudo haber sido un vehículo, entonces van a solicitar XX, va a solicitar mediante un memorial. Ustedes van a ver en el expediente cómo se hace, ¿verdad? Cómo se solicita y cómo se propone a un experto, ¿verdad? Si es un experto evaluador en vehículos, entonces se va a solicitar, él va a llegar al juzgado a que le discernan el cargo y ya cuando le hayan discernido el cargo, pues él procede a evaluar o a evaluar, perdón, ese bien, ¿verdad? A colocarle un precio y de ahí pues manda eso al juzgado para tasar, para colocarle un precio al bien embargado. Pero es importante mencionar que cuando son bienes inmuebles, puede servir de base, el precio del remate, ¿verdad? O sea, el precio el monto de la deuda, perdón. En diferentes lugares, la tasación se omitirá siempre que las partes hubieran convenido en el precio. Bueno, me vas a embargar, pero mi carro vale tanto y nos ponemos de acuerdo, entonces evitamos la tasación. Si no nos ponemos de acuerdo, pues proponemos un experto, ¿verdad? Para que el experto llegue y le coloque un precio. Eso prácticamente sucede cuando son bienes muebles, cuando son bienes inmuebles. Podemos tomar como ejemplo el precio, el monto de la deuda o el monto fijado en la matrícula fiscal para el pago del impuesto territorial, decía en el 1964. Perdón, decía en el artículo 312, pero el código es de 1964. Entonces, yo siento que esto pues no es muy favorable, ¿verdad? Porque la mayoría de matrículas fiscales, tanto en catastro de la municipalidad, a veces los bienes pues no sobrepasan de 20,000 quetzales, ¿verdad? Con tal de pagar menos dues y ahí a la hora de que tomen el monto de matrícula fiscal, 20,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, la deudora o el que se va a adjudicar el bien, pues dirá, bueno, le voy a dar, él me debe 100,000, pero su casa está valorada en 5,000 quetzales en catastro o en 200 quetzales, ¿verdad? A veces así las coloca. Entonces me voy a sacrificar, denme en la casa, pues, y le perdono los otros 49,800 quetzales. Entonces, a veces, pues, no se toma ese precio, ¿verdad? Sino que el monto de la deuda. Orden de remate. Ya tasado el precio, pues tenemos que anunciar que se va a rematar y por eso lo colocamos, ¿verdad? Orden de remate. Hecha la tasación o fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados. ¿Verdad? ¿De qué me sirve a mí tener, por ejemplo, los bancos, ¿verdad? ¿De qué les sirve tener 300 casas y a ellos lo que les interesa es mover el capital, ¿verdad? Entonces, por eso es el remate, ¿verdad? Ustedes verán en la prensa subasta pública, ¿verdad? Entonces se venden tales y tales bienes y ustedes pues pueden ofertar colocando el 10%, ¿verdad? Llegan al juzgado, a la sede, mire, yo quiero participar en el remate. Aquí está mi 10% del valor, lo voy a depositar.
Claro que si ustedes no son los ganadores en ese remate, se los van a devolver, ¿verdad? Entonces van a presentar su oferta. Entonces, para eso es orden de remate. 313. Hecha la tasación o fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados anunciándose 3 veces por lo menos en el diario oficial, igual que sucedió en la vía de apremio y en otro de los demás circulación. Además, se anunciará la venta por edictos fijados en los estrados del tribunal y, si fuera el caso, en el juzgado menor de la población a que corresponda el bien que se subasta, durante un término no menor de 15 días. O sea que en ese término debemos de publicar 3 veces, ¿verdad? El término para el remate es de 15 días por lo menos y no mayor de 30 días. ¿Qué debe de contener los avisos, verdad? O sea, los edictos deben de contener algo. En el artículo 314 nos dice que debe de tener una descripción detallada del bien que deban venderse, su extensión, ¿verdad? En metros cuadrados, los linderos y cultivos que colinda con tal, que azimut tal y todo lo que se debe de colocar. El departamento y el municipio donde están situados. Si hay gravámenes, pues que están hipotecados, ¿verdad? Si tienen una servidumbre de paso, pues todas las limitaciones que tienen, servidumbre, usufructo y todo lo demás, ¿verdad? Que tengan en el registro de la propiedad el nombre y la dirección de la finca, el nombre del ejecutante, en este caso XX, el precio base del remate, ¿verdad? Eso lo vieron en la tasación. O si ya se habían puesto de acuerdo, pues ya se habían puesto de acuerdo. El día y hora señalados para el mismo, la nómina de los acreedores hipotecarios y prendarios si los hubiere, el monto de sus créditos. O sea, si también hay más personas, ¿verdad? Que hay que irles a pagar su pedacito y yo la diferencia, pues pago la casa. Y el juez ante quien se debe de practicar el remate, ¿verdad? En el juzgado de Misco, en el juzgado de Quetzaltenango, en el juzgado de Zacapa, en el juzgado de Cobán, ahí tiene que decir. Y es importante, ¿verdad? Se omitirá el nombre del ejecutado, ¿verdad? O sea que el nombre de Juan no va a aparecer ahí en el periódico, ¿verdad? Entonces, ustedes se enterarán o no se enterarán. La cosa es que casi nunca hay personas ahí interesadas en los remates de los bienes, ¿verdad? Entonces, casi siempre, ¿verdad? Un 90% se le adjudica al ejecutante, ¿verdad? Entonces, eso es el anuncio. El día del remate, artículo 315, ¿verdad? El remate estaba para el día de hoy, digamos, pongámosle que fuera lunes 22 de mayo del 2022. Entonces llega la orden de remate. En la orden de remate, bueno, dice el día y hora señalados, el pregonero del juzgado. En primer lugar, no tenemos ese puesto, ¿verdad? Bueno, que yo sepa, no existe ese puesto. Hay comisarios, hay oficiales, hay secretarios, hay juez, pero no hay pregonero, ¿verdad? Entonces podría ser el secretario, por lógica, ¿verdad? O el oficial que lleva el caso. Del juzgado anunciará el remate y las posturas que se vayan haciendo, a los cuales el secretario tomará nota. Entonces no puede ser el secretario, tiene que ser el oficial. Cuando ya no hubiere más posturas, el juez las examinará y cerrará el remate declarando. No sé si tengo señal, si me podrían decir si tengo señal, si están viendo las diapositivas o no las están viendo.
Si alguien me pudiera indicar, ¿verdad? Porque me indican que no estoy compartiendo nada, ¿verdad? Que la pantalla está en negro, no sé si... me ponen que excelente señal, que sí ven la presentación, ¿verdad? Entonces, me colocan que sí se ve y se escucha bien, entonces continuamos, ¿verdad? Bueno, continuemos. Me hacen aquí unas preguntas. Vamos a ver las preguntas. Buen día, si no se presenta ningún postor a la audiencia que procede, se le adjudica el bien a al ejecutante. Vamos a ver otra pregunta. Lick, ¿podría repetir lo que dijo que nos va a servir de chivo, por favor? ¿Verdad? Entonces, ahí lo que... No, es que tienen que estudiar bien, ¿verdad? Por ejemplo, qué resoluciones son apelables. Entonces, en los exámenes a veces se les puede preguntar algo que no es apelable, así como, por ejemplo, miren, la orden de remate, cuántos días tienen para apelar, ¿verdad? Entonces, cuestiones así no son apelables. Entonces, por eso les decía, tienen que estudiar bastante, ¿verdad? Para poder analizar qué es apelable, qué no es apelable, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Se ven bien las diapositivas? Si estoy compartiendo, muy amables. Si se visualiza bien. Entonces, cualquier problema que haya en señal, me lo pudieran indicar, por favor. Estamos en remate, ¿verdad? Entonces, el remate es el día que van a anunciar la venta de ese bien, ¿verdad? Entonces, en la venta de ese bien, vamos a ver, licenciado Talía dice, cuando se notifica por estrados, ¿cuántos días tiene para apelar? Porque creo que se suman 2 o 3 días cuando se notifica por estrados o no. No, mire, lo que pasa es que la orden de remate, cuando el juez ordena orden de remate, quiere decir el anuncio para el remate, y aquí no se puede apelar eso, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es de que notifican por estrados porque en el juzgado donde está situado el bien, dice la ley que hay que pegar en los estrados. Claro que usted ya lo anunció en el diario oficial, entonces ahí como que fueran 2, 3 notificaciones, ¿verdad? Entonces se anuncia en el diario oficial y en otro de mayor circulación por 3 meses, ¿verdad? Por 3 meses, ¿verdad? 3 veces, perdón, en el término de 15 días. Entonces, y en los estrados del tribunal, cuando el bien está situado, por ejemplo, en Zacapa, en el juzgado de primera instancia en Zacapa. Si está situado en Gualán, en el juzgado de primera instancia de Zacapa y en el de paz de Gualán. Por eso dice que también el de paz en su caso, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando ya no hubieren más posturas, el juez examinará y cerrará el remate, declarándolo y aplicándolo al mejor postor y lo hará saber al pregonero. De todo esto levantará un acta que firmará el juez, el secretario, el rematario, los interesados que estén presentes y sus abogados. Solo se admitirán postores que en el acto
la subasta depositen el 10%, lo que ya habíamos platicado, del valor de sus ofertas, salvo que el ejecutante lo releve de esta obligación. Si fueren varios los bienes que se rematan, serán admisibles las posturas que por cada uno de ellos se hagan separadamente. Fincado el remate al mejor postor, se devolverán a los demás los depósitos que hubiere hecho. El postor y el ejecutante podrán convenir en el acto del remate y en las condiciones relativas al pago. Aquí está la pregunta del compañero, falta de interesados en el remate, artículo 318, ¿verdad? Entonces, miren, lo que va a hacer es de que si no hay interesados en el remate, lo primero que va a hacer el juez es una nueva audiencia para remate, solo que con el 70%. Si el remate iba a ser en 100,000 quetzales, bueno, en 70,000. Y otra fecha, ¿verdad? Y todo se vuelve a regresar. El día de esa audiencia, pues no hay ningún interesado, se le baja un 10%. Serían 60,000 quetzales. Y así vamos disminuyendo hasta llegar al 10%, que es 10,000 quetzales. Si de todas maneras no hay interesados en el remate, entonces se le adjudica el bien, ¿verdad?, al ejecutado, porque esto legalmente no se puede hacer de una sola vez, ¿verdad? Sino que hay que hacerlo hasta que se agoten quienes van a ser los interesados en el remate, ¿verdad? Entonces, ahí estamos, va, continuamos. Liquidación. A veces se confunde la liquidación y lo tenemos aquí con la tasación. Se confunde, pero son cosas totalmente distintas. Después de rematar el bien, ya hay dinero para pagar, ¿verdad? A Juan le debían 50,000 quetzales, no, Juan debía 50,000 quetzales a XX. Se tasó el bien y le dieron 100,000 quetzales por el carro que tenía, ¿verdad? Entonces no es de que le pague sus 50,000 a XX y ya se terminó. No, no es así. Se remató en 100,000 quetzales, ¿verdad? Pero de ahí viene la liquidación. ¿Y qué es la liquidación de la deuda? Tienen que ver los intereses que generó, tiene que ver la mora que generó, tiene que ver las costas procesales, ¿verdad? Porque XX vino y gastó en cualquiera de ustedes, y ustedes son abogados caros, ¿verdad? Así de renombre, ¿verdad? Con bastante conocimiento. Por eso les digo, cada quien se tiene que ir dando su nivel, y todo esto se da a base de estudio, ¿verdad? El que estudia bastante, pues va profesionalizando más y más, recibe cursos y no se queda solo con haberse graduado, pues su nivel va subiendo y sus honorarios pues van a ser más caros, ¿verdad? Porque se hace fama, ese abogado resuelve, ¿verdad? Tanto penal, tanto civil, tanto laboral, y lo mejor pues sería especializarse en una rama, ¿verdad? Y llegar a la perfección en una de las ramas. Entonces, bueno, todo esto pues está de más. A eso se refiere la liquidación, el pago, ¿verdad? El pago que se le debe de hacer de costas, intereses y todo. Todo eso, pues la deuda de Juan ya no son 50,000 quetzales que debía, ¿verdad? Sino que ya se convierte en 75,000 quetzales. Y esta liquidación la van a hacer por el procedimiento de los incidentes y la prueban, ¿verdad? Y está el auto de la liquidación. Entonces, Juan dice 75,000 quetzales, no estoy de acuerdo, la voy a apelar, y esta sí es apelable. 75,000 quetzales y XX, tanto esperar y solo 25,000, no, yo también la voy a apelar, pero al revés, ¿verdad? Yo quiero que sean 90,000 quetzales. Va, entonces, si es un bien inmueble o escrituración, ¿verdad? Si tienen que hacer el traspaso del bien, llenado los requisitos, el juez señala 3 días al ejecutado para que otorgue la escritura traslativa de dominio, y en caso de rebeldía, el juez de oficio, pues, indica
que la realicen y que nombre el ejecutante al notario que esto es si es bien inmueble y si no, pues se hace el traspaso ahí, ¿verdad? Del vehículo. La entrega de bienes, 10 días y el lanzamiento, dice aquí, porque nos estamos refiriendo a bienes inmuebles. Entonces, liquidación, aquí está, esto es la vía incidental y este así es apelable. La escrituración, llenado los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días. Se transcriben en el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación, la entrega de bienes, ya lo vimos también en la vía de apremio y los recursos. Miren pues, 334. En el juicio ejecutivo, únicamente el auto que se deniegue el trámite a la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. Eso ya lo vimos más de 10 veces el día de hoy. El Tribunal Superior señalará día y hora para la vista dentro de un término que no exceda de 5 días. Y aquí vamos a ver la diferencia con la apelación que vamos a ver dentro de 8 días, que es la apelación genérica, donde se le da audiencia por 6 días si es una sentencia o sentencia por 3 días si es un auto para que hagan uso del recurso. Aquí no, ¿verdad? Aquí de una vez la interponen en 3 días, artículo 602, y se le da el plazo de 5 días para la vista y 3 días para la resolución. Entonces, aquí en la vista ustedes deben de plantear sus agravios. Juicio ordinario posterior, el juicio ejecutivo, pues es cosa juzgada formal que se puede modificar la sentencia mediante un juicio ordinario posterior, claro que se haya cumplido con los requisitos del artículo 335, ¿verdad? Por ejemplo, debe de ser competente el mismo tribunal que conoció en primera instancia. Si en Misco se llevó el juicio ejecutivo, en Misco se va a llevar el juicio posterior. Igual, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes en el artículo 335 y me voy a apurar en ejecuciones especiales. Rapidito, ejecuciones singulares. Bueno, dentro la división, esto lo voy a dar rapidito porque ya lo hemos visto casi 4 semanas seguidas, ¿verdad? Ejecuciones singulares. Recordamos las ejecuciones singulares, ejecución en vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecución de sentencias, ejecuciones especiales. Estas se dividen en dinerarias y en no dinerarias. Cuando hablamos de dinerarias es porque traen la obligación de pagar dinero. Y entre esas tenemos la ejecución en vía de apremio y el juicio ejecutivo, así como las sentencias, pero sentencias de condena. Y estas, ¿cómo se van a ejecutar? Por medio de la ejecución en vía de apremio. Por eso, dinerarias solo hay 2. Ejecución en vía de apremio y juicio ejecutivo. Esto es solo para hacer énfasis que la ejecución de sentencias de condena, pero el trámite va a ser ejecución en vía de apremio. Las no dinerarias tenemos las ejecuciones especiales, donde tenemos la obligación de dar, de hacer, de no hacer, de escriturar, pero vamos a ver por qué. Ejecución de sentencias nacionales y ejecución de sentencias extranjeras. Las nacionales son únicamente las sentencias declarativas y las sentencias constitutivas, porque se constituye un derecho, ¿verdad? Por ejemplo, en el divorcio, pues se va a declarar soltero a una persona, perdón, en la constitutiva se va a constituir que Juan es el padre de Juanito, ¿verdad? En un juicio de filiación. Pero ahí no trae aparejado nada de pagar dinero, ¿verdad? Sino que es una sentencia declarativa y una sentencia de condena. Dentro de las ejecuciones especiales podemos mencionar la ejecución de la obligación de dar, y este es el nombre correcto. Y todos nos las aprendemos, la de dar, la de hacer, la de escriturar y la de no hacer. Pero ya para un examen privado, ¿verdad? Cuando están con una terna, los abogados les interesa que ustedes pues tengan el conocimiento y el uso correcto
del lenguaje jurídico. Por eso es ejecución de obligación de dar, ejecución de la obligación de hacer, ejecución de la obligación de escriturar, ejecución por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Y eso los están regulados del artículo 336 al artículo 339. Ustedes pueden ver que son poquitos los artículos, pero ahí vamos a ver más adelante. También tenemos ejecución de sentencias, tenemos nacionales y tenemos extranjeras, ¿verdad? ¿Y qué se necesita para poder ejecutar cada una de las sentencias? El artículo 328, si lo analizamos, pues nos vamos a dar cuenta, nuevamente lo vamos a analizar. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar las mismas etapas del juicio ejecutivo en algunos casos. Y también tenemos que utilizar algunos, bueno, más que todo, etapas del juicio ejecutivo, ¿verdad? Entonces, el artículo 328 nos indica, además de las disposiciones especiales previstas en este título, o sea, lo que se refiere al juicio ejecutivo, y el siguiente, o sea, el que se refiere a las ejecuciones especiales, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de apremio, pero no es de todo cierto, ¿verdad? Porque en las ejecuciones especiales prácticamente vamos a utilizar algunas etapas, las que siempre, ¿verdad? Casi todas las del juicio ejecutivo, las que acabamos de ver, pero con algunos cambios, ¿verdad? Por ejemplo, si no hay una deuda, como no hay deuda dineraria, no vamos a hacer el embargo de bienes al principio. Eso es, si no se cumple con la ejecución, ahí sí se puede embargar. Eso quiero que tengan claro, ¿verdad? Primero tenemos que requerir, pero no es un requerimiento de pago. Claro que vamos a presentar nuestra demanda, vamos a presentar todo como en el juicio ejecutivo. El juez va a calificar el título, ¿verdad? Pero en el título no tiene que decir nada de que deban dinero, solo una actitud, solo hacer algo, solo entregar un bien, solo escriturar un bien. Entonces, si dice cualquier cosa, pero no es pagar dinero, es una ejecución especial, que puede ser de dar, de hacer, de escriturar o quebrantamiento de no hacer, ¿verdad? Entonces, los títulos enumerados en el artículo anterior pierden su fuerza ejecutiva en los mismos casos previstos por el artículo 296. Pero ya vimos, ¿verdad? Que los del 327 son los que se acomodan a las ejecuciones especiales. Claro que no deben de tener aparejada la obligación de pagar dinero, y eso quiero que tengan claro. No tiene que tener obligación aparejada de pagar dinero. Ejecuciones especiales y juicio ejecutivo, pues comparten procedimiento, pero no en todo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos y regresamos hasta aquí, sí, claro que debemos de presentar nuestra demanda con todos los requisitos. El juez calificará el título. Los títulos van a ser los mismos del 327, pero aquí empieza la primer diferencia, ¿verdad? Que no va a pedir requerimiento de pago, sino que va a pedir un requerimiento de dar, un requerimiento de hacer, un requerimiento de escriturar. Y si no hay cantidad y si no hay obligación de dinero, entonces no puede haber embargo. Entonces aquí no va a haber embargo. Claro que se le va a dar 5 días al ejecutado para que se pronuncie, ¿verdad? Miren, estas ejecuciones especiales, pues es muy raro, tal vez un 10% de la carga de los tribunales, ¿verdad? Pero así es como se va realizando. Si hay oposición, pues si no hay oposición, de una vez sentencia, ¿verdad? Y si hay oposición, pues se abre a prueba y todo eso, y sentencia, y en la sentencia, pues
se obligará a dar, a hacer o no hacer. Y aquí es donde empieza la diferencia. Si no hace, no da o cualquier cosa, vamos a ver cada una de ellas, qué es lo que sucede, qué es lo que se hace, pero casi todas van al pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Y para el pago de daños y perjuicios se necesita una cantidad de dinero y aquí sí habría que embargar, ¿verdad? Pero hasta ahí no vamos a entrar de una vez a embargar. Claro que en nuestro escrito vamos a colocar y en una de las peticiones, si Juan no cumple con la obligación de entregar el bien tal y tal y tal, entonces pues que se proceda al secuestro del bien y si no, en su caso, al embargo si ya no existiera el bien, ¿verdad? Entonces, los títulos ejecutivos prácticamente son los mismos regulados en el artículo 327, siempre y cuando lo permitan y que no lleven aparejada la obligación de pagar dinero. Por ejemplo, testimonios de escrituras públicas, el ejemplo que vimos, ¿verdad? No dice Juan debe tanto y tanto, sino que él debe de entregar pasteles, pero no dice que va a resarcir el daño. Por ejemplo, un documento privado donde diga, Pedro va a entregar un carro, ¿verdad? Entonces, pero no hay nada de que si no entrega el carro deberá pagar 100,000 quetzales, solo que debe de entregar el carro. También hay testimonios serían prácticamente la confesión del deudor prestada en prueba anticipada. Es cierto que usted se comprometió a entregar la reparación de un tractor para el día tal y tal. Sí, bueno, entonces se le da el plazo, depende de la obligación que sea. Y entonces vamos a empezar con la primera, ejecución de obligación de dar. Y aquí tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Ejecución de obligación de dar cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie. Si hecho el requerimiento, debe de ser un requerimiento de dar, de entregar. El ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, ¿verdad? Yo voy por el carro y el carro no me lo entregaron, entonces voy a secuestrar ese bien. Y aquí quiero preguntarles, ¿verdad? Y quiero que utilicen su análisis y su lógica. Si dice se cumple, se pondrá en secuestro judicial. Leamos ese artículo. ¿Será que se puede ejecutar en una obligación de dar un bien inmueble? Analicen y me mandan sus respuestas, ¿verdad? Sigamos. Si la cosa ya no existe, digamos, se destruyó ese tractor, lo tiraron o lo escondieron o más de algo, o no pudiere secuestrarse, entonces hasta aquí se embargarán bienes que cubran su valor. Vamos a ver qué tiene este señor, ¿verdad? Para que nos pague los daños y perjuicios que nos ocasionó por no entregarnos un tractor, ¿verdad? Y ese tractor, pues, yo ya se lo había comprado y nunca me lo entregó. Puede ser estimada provisionalmente por el juez la cantidad y equivalente a los daños y perjuicios. El ejecutante y el ejecutado podrán oponerse a los valores prefijados y rendir pruebas que juzguen convenientes, ¿verdad? Por el procedimiento de los incidentes. Y aquí les coloqué 332, que es el secuestro en las medidas precautorias. Entonces la pregunta es, ¿será que un bien inmueble se puede ejecutar en una obligación de edad, ¿verdad? Ejecución de la obligación de hacer. Ejecución de obligación de hacer si el título contiene obligación de hacer, o sea, hacer algo, y el actor exige la prestación del hecho por el obligado, el juez, atendida las circunstancias, presenta su demanda, ¿verdad?
señalará un término. Por ejemplo, yo quiero que César, por ejemplo, me entregue mi carro, ¿verdad? Y no me lo entregue, tiene que hacer esas reparaciones. Entonces, lo que voy a solicitar es ¿cómo se llama? Que me lo entregue, ¿verdad? Pero y hago mi demanda que quiero que me lo entregue, el juez va a indicar un término para que César lo entregue. Aquí no es que inmediatamente, ¿verdad? Como dice aquí, va a señalar un plazo. Si no se cumpliere, se embargarán los bienes. Y la demanda la presentamos el año pasado y hoy 22 decía que tenía que entregar y no lo entregó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Embargar los bienes por los daños y perjuicios, fijado provisionalmente el juez el monto de ellos. Si alguna de las partes se opusiere al valor fijado por el juez, se procederá conforme lo dispuesto en el artículo anterior, o sea, oponerse por medio de los incidentes. El ejecutante podrá optar, ustedes en sus peticiones pueden indicar, ¿verdad? Si quieren que César les pague daños y perjuicios y el embargo consiguiente, o bien pueden solicitar que César contrate a Pedro, por ejemplo, y que él haga las reparaciones del caso. Entonces, eso ustedes van a decidir. A mí me conviene más que me pague daños y perjuicios o me conviene más que él mande con un experto. Tal vez él ya no pudo reparar esa máquina, que él a su costa lo mande a reparar. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? En el último caso, o sea, en un tercero, el juez fijará el plazo para que el tercero lo ejecución y obligación de escriturar, ¿verdad? Entonces, eso está regulado en el 338, pero no se vayan a confundir con la ejecución en vía de apremio. Por ejemplo, la ejecución de escriturar puede venir de un contrato de promesa, puede venir de un contrato de compraventa en documento privado que no habían escriturado a la hora de terminar de pagar, pues tienen que escriturar y no lo quieren hacer. Entonces, con el contrato vamos a empezar a que escriture, ¿verdad? La ejecución de escriturar y nos vamos a basar en el artículo 324, ¿verdad? Casi lo mismo, ¿verdad? Que si no lo quiere, tiene 3 días para escriturar y si no lo hace en caso de rebeldía, el juez pues va a de oficio ordenar, ¿verdad? Entonces, y las obligaciones de no hacer, casi salimos y lo único que no me va a dar tiempo a preguntas, ¿verdad? Entonces, me preguntaba aquí una persona, buenos días, disculpe, la pregunta afecta a los bienes del cónyuge, el ejecutado, la orden de embargo de los bienes. Bueno, si en el documento donde se comprometieron está usted como fiadora o algo así, pues podría ser, ¿verdad? Entonces, y tendrían que ver cómo están, en qué requerimiento, ¿verdad? Entonces, únicamente. Si se quebrantare la obligación de no hacer, el juez fijará un término para que se repongan las cosas al estado anterior. Por ejemplo, una servidumbre de vista es lo que más se da en el ejemplo de no hacer. Ustedes, pues, tienen un cliente que tiene un hotel en Panajachel con una vista al lago, ¿verdad? Y eso es la atracción de ese hotel y y él les compra la servidumbre de vista a los vecinos para que no construyan. Sin embargo, pues construyeron. Ustedes pues pueden ejecutar la obligación del quebrantamiento de no hacer para que las cosas regresen a su estado anterior, o sea, que vayan a hacer una demolición y si no, pues embargarán los bienes por daños y perjuicios. Entonces, solo que me den tiempo por respeto al catedrático, ya vamos a terminar. Un segundo, solo quiero ver las últimas preguntas. Es función del comisario ser el pregonero de los remates, reglamento de tribunales, muy amable y muy agradecido a la compañera Teresa López que nos indicó, ¿verdad? Quién es el pregonero, ¿verdad? Sería el comisario del
del tribunal. Guillermina Sirs, dentro del remate se le adjudica al mejor postor y él ha depositado el 10% por el momento y no lo hace efectivo. ¿Qué procede? Pues ya no se le da el bien. Y no solo es una obligación de escritura. Entonces, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el siguiente domingo.